La palabra de Dios es vida para nosotros y vamos a abrir en Romanos capítulo 7. Téngalo ahí presente, en pantalla luego lo vamos a leer. Pero yo en estos días estaba pensando, como decía mi esposa recién, este mes, el énfasis, tenemos una palabra específica que es legado y fuego. Legado es la responsabilidad que cada creyente debe asumir en el Señor, pase lo que pase. Estoy viendo una serie que se llama 911. ¡Wow! Impresionante. O sea, 911, ¿no? Y es increíble está muy buena, cómo los bomberos están tan comprometidos por salvar a una persona. No importa si cae el techo, no importa si está en peligro, no importa si parece que los signos vitales ya no los tienen, van a intentar de todas las maneras poder salvar a uno. Ayer uno de los bomberos había una adolescente que estaba metida como en un pozo y se estaba por derribar el techo. Y este hombre sabía que eso podía ocurrir, pero igualmente se mete por una sola persona. Y yo digo, si un bombero lo tiene claro, que su propósito, su destino tiene que ver con salvar a otros, cuánto más nuestro legado como hijos de Dios. En las crisis, los bomberos no abandonan, es donde más están, por lo menos en esa serie. No sé, lo de acá de Villaluro, lo de La Boca, donde vivo yo, no sé cómo será, pero en las series están comprometidos por la vida. Y pensaba en esa situación, eso es legado. Legado es asumir nuestra responsabilidad. Y el fuego es lo que necesitamos, es la presencia de Dios en nuestra vida. Porque por más que asumamos la responsabilidad, pero sin fuego de Dios, no hay transformación, no hay cambio. Y ahí es en donde nosotros tenemos que estar mentalizados, enfocados. Y de hecho, perdón, me trabé. Y de hecho, en estos días habíamos pensado, junto con Ani, hablar sobre valores cristianos, sobre valores de la vida, principios que para algunos pueden ser sentido común, pero estamos en la era del menos sentido común que nunca en la historia. Lo que para nosotros es lo que la Biblia dice, ¿no? Va a llegar el tiempo a que a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Y esto no es una novedad, no es algo que queremos decir por destacarlo, simplemente es lo que está ocurriendo. Ese tiempo ya llegó. Cuando los apóstoles decían el postrer tiempo, van a ser tiempos peligrosos. Algunos van a estar en la iglesia, van a estar entre nosotros, pero no van a ser de nosotros. Entonces no es el problema la iglesia, no es el problema buscar otro lugar. El tema es poder estar enfocados en la libertad que Cristo ofrece a toda la humanidad y que nosotros vamos a apropiarnos o no de ello. Por eso el tema es qué es lo que hacemos nosotros. Es verdad que velamos por el de al lado, pero por quien más tenemos que velar es por nuestra propia vida. El apóstol Pablo dice, ten cuidado de tu hermano. ¿Qué dice el apóstol? Ten cuidado de ti mismo. O sea que nuestro mayor enemigo no es alguien que está a nuestro lado o que hace las cosas mal, sino que a veces somos nosotros mismos. Y en eso, el título de esta palabra es ¿qué es la libertad? Estamos en estos tiempos justamente tenemos un presidente que habla de la libertad, libertarios, ¿no? Y uno piensa, hoy se habla mucho de la libertad. Y no voy a gritar, ¡viva la libertad! Eso no lo voy a decir, quédese tranquilo. Pero ¿qué es la libertad en la Biblia? Y yo ayer en casa le preguntaba a Ani, después lo puse en Instagram, solo uno me dio bolilla. Nunca había puesto la cajita esa para que te respondan. Y digo, a ver, ¿qué onda? Uno me respondió, de 1000 amigos o 1000 seguidores. Vamos Martín. Yo quiero tener 1 millón. Y ahí estamos, ¿no? Pero uno respondió y digo, ¿qué es la libertad? Y preguntaba en casa, le pregunté a las chicas. Yani me dio una definición. Ani dice, qué buena la definición que diste, Yani. Opino lo mismo, dijo Ani. Estábamos en casa diciendo que es la capacidad que tenemos de elegir conforme, no sé todo lo que me había dicho, era casi de diccionario la de Yani.
y la busqué, no la encontré. Así que empecé a preguntar, ¿qué es la libertad? Y no quiero hacerte esa pregunta para que me respondas, pero sí que te la preguntes. ¿Qué es la libertad? Entendemos lo que la Biblia enseña acerca del libre albedrío, que tal vez es la capacidad de poder elegir, pero ¿hasta dónde tenemos la capacidad de elegir en realidad en el sentido de de quién deberíamos depender? Ahora, cuando estamos sin Cristo y hablando de valores cristianos, cuando estamos sin Cristo, el pecado está apoderándose de la vida de la persona. O sea, somos esclavos involuntarios del pecado. Es decir, desde el momento en que nacemos, tenemos una tendencia a pecar y a medida que vayamos creciendo, nuestros padres nos van a inculcar principios, valores, o nuestros tutores nos van a decir cómo comer, cómo movernos. Los valores que tenemos nosotros tal vez en nuestro país no son los mismos valores que hay en otros países o en otras latitudes o principios. Algunos sí coinciden desde la moral, pero hay muchas cosas que parecieran subjetivas. Pero desde la palabra de Dios no tiene cultura. La palabra de Dios es para todos los tiempos, en todas las culturas. Entonces, esos principios, esos valores, cuando hablamos de libertad, yo pensaba y anotaba, y quiero ir leyendo, sé que hemos iniciado un nuevo año, sé que estamos en tiempos de, como decíamos, ahora el 24 se nos viene un paro general, y de esto estamos acostumbrados, nosotros sabemos de esto ya lo vivimos. Y algunos que tienen algunos años más que yo lo vivieron más todavía y recordarán y tantas cosas que hemos pasado como país. Pero las cosas que hoy vemos, algunas que antes hablábamos con los muchachos ayer, que veíamos en Medio Oriente o en países muy lejanos, hoy lo vemos acá en Venezuela, lo vemos en Ecuador. ¿Vieron en Ecuador? Qué lindo cómo tomaron la televisión, un montón de cárceles tomadas con rehenes. Es una locura lo que está pasando en el mundo. Y sin ir más lejos, lo que nos pasa a nosotros acá nomás, en Rosario o acá en la ciudad, y tantas cosas que estamos atravesando y que, hermanos, yo sé que ustedes y yo, nosotros lo vivimos todos los días. Salimos de la puerta de nuestra casa y nos encontramos con situaciones, un auto roto, alguien que te robó, un maltrato, cosas que somos atravesados. Por más que seamos cristianos, las cosas nos pasan, nos duelen. Nos duelen cuando nos mienten, nos duelen cuando hay una situación, nos duelen. Pero ¿qué es la libertad que Cristo nos ofrece? Porque sin Cristo decimos que somos libres de hacer lo que queremos, pero es mentira eso. Porque somos esclavos del pecado. Pero desde el momento en que usted si decidió por Cristo, ahora usted es un esclavo de Cristo. Pero la diferencia es que usted es voluntariamente un siervo y un esclavo del Señor. No lo hace por obligación, lo hace por amor. Eso es lo que la palabra siervo o servidor, doulos, en griego significa en el Nuevo Testamento. Ahora, yo me ofrezco voluntariamente. Entonces, ¿cuál es la libertad que tenemos? ¿Qué es la libertad? Cualquiera diría lo que nos dicen hoy desde el gobierno, ¿no? Y tantas situaciones que no sé, todas las cosas que se habían dicho y bueno, es difícil el tiempo que nos toca. Pero pienso, cualquiera diría que es hacer lo que uno quiere. Somos libres de hacer como queremos, donde queremos. Si quiero plantar un árbol ahí la puedo plantar. Si quiero, bueno, qué sé yo, tantas cosas que podríamos decir. Pero somos seres libres. Y yo pensaba que tal vez la libertad en Cristo es aceptar vivir voluntariamente conforme al diseño del Creador. Una licuadora, por más que quiera ser aspiradora, no puede ser aspiradora. Fue diseñada para hacer licuados. Aleluya. La semana que viene va a haber licuados a la entrada, frutilla. Ahí vienen todos, ya están viniendo los de YouTube. Cuando una persona fue diseñada para algo, no puede ser otra cosa por lo que fue diseñado, por más esfuerzo que haga. Por eso es que yo creo que la libertad real es aceptar la voluntad por lo cual Dios me creó. Es lo que yo pienso.
Pero yo pensaba que estas cuestiones de la libertad es muy subjetivo tal vez para muchos, porque va a depender mucho de los valores que cada uno de ustedes tenga. Seguramente en muchas cosas nosotros coincidimos, en otras tal vez no tanto, y en otras tal vez estemos en lados opuestos de manera de pensar. Pero pensaba en estas situaciones de las que tenemos que cambiar, porque si hablamos de ser seres libres y de poder vivir esa libertad plena, seguramente entonces reconocemos que tenemos cosas para cambiar. ¿Cuántos tienen algunas cositas para cambiar en su vida? ¿Vieron cómo estoy, Casi que la levanto así. No lo hago para no humillar a nadie. Bueno, entonces, ¿qué cosas son las que queremos cambiar en nuestra vida? ¿Cuáles son esas cosas que se nos van de control y que siempre pareciera que estamos plantados o en el mismo lugar? Algunos podría hablar tal vez de las cosas de su temperamento. Dice, me traiciona mi temperamento, mi carácter. No puedo, es algo, tal vez alguno es eso. Alguno es la administración, gasta más de lo que tiene. Entonces siempre está hasta acá. Entonces no da a Dios, no cumple los principios que Dios enseña, porque no puede, porque está más allá con problemas administrativos, tal vez algún problema de salud emocional, espiritual, que viene acarreando. ¿Viste esas personas que dicen, sí, yo ya lo perdoné? Y pasaron 20 años, pero sigue en el mismo lugar. Tal vez tiene que ver con deseos sexuales. No puede dejar de ver pornografía, no puede estar mirando ciertas cosas. Hay un impulso, algo, y tal vez es algo que tiene que abandonar, malos hábitos. O tal vez alguno tiene que cambiar el tema de la procrastinación, deja todo para mañana. Mañana empiezo, el lunes arranco, el lunes, pero no decimos de qué año. Entonces siempre estamos con cosas para cambiar. Y yo creo que el apóstol Pablo, acá en Romanos capítulo 7, vamos ahora sí a leer un poquitito la Biblia. Romanos capítulo 7 es muy interesante porque Pablo él va a describir de alguna manera lo que él sentía estando viviendo en la ley. La ley, la Biblia enseña que fue dada para dar a conocer el pecado y para mostrarle al hombre la incapacidad que tiene el ser humano de poder salvarse por medio de la ley. ¿Y para qué Dios dio la ley? Para mostrar que no puede y que necesita la provisión que dio el Padre, que es Cristo. Entonces la ley, ¿quién la cumplió? Cristo es la ley. Él cumplió la ley porque ninguno de nosotros podíamos hacerlo. Es por eso que Dios dio la ley, para mostrar el pecado, para mostrar la incapacidad del ser humano. ¿Quién proveyó entonces el Cordero? El Padre envía a su Hijo, Él carga con nuestros pecados, Él es el cumplimiento de la ley para que nosotros de verdad fuésemos libres. Pero yo digo, ¿cómo puede ser que haya tantos creyentes que dicen que son libres pero están atados? Y esto se debe a los procesos que nos tocan vivir y que debemos nosotros cada día, hasta que Cristo venga, entender lo que Pablo va a decir en este pasaje, que seguramente usted y yo nos vamos a sentir identificados. Porque Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo decía, hablando como Saulo, ¿no? Vendido al pecado, porque lo que hago, mira lo que dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, qué increíble, yo no sé cuántos se sienten identificados con esto en algunos momentos de su vida, pero a veces nos pasa que hacemos o decimos cosas que no queremos decir. Ahora, yo quiero compartir con usted
lo más rápido posible. Me gustaría que antes de irnos podamos tener un tiempo de oración sobre los que quieren. Pero en este tiempo de tanta oscuridad, de tanto pecado, que tenemos que darnos cuenta como iglesia de Dios, no son las luces, no es la pompa, no es la cantidad, no es lo que pueda llegar a verse. El tema está dentro. ¿En dónde está? Dentro nuestro. Y Pablo dice, el pecado que mora en mí, y después explica, el pecado tomando ocasión me hizo caer, porque el pecado lo que busca es tener dominio sobre la vida de las personas. Si usted y yo hoy podemos captar esto que le voy a tratar de compartir, es para que realmente entendamos la libertad que podemos tener en Cristo. Algunos principios que le quiero compartir. Lo primero, tenemos que identificar el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar. Es decir, darnos cuenta, reconocer en qué área es la que yo tengo que trabajar. Le vuelvo a decir, que nosotros estemos en la iglesia o que miremos YouTube y miremos a Marcos Witt y nos pongamos lo que sea, eso no nos convierte en cristianos. No nos convierte en cristianos levantar las manos y decir aleluya, orar por los alimentos, no. Nos convierte, somos cristianos cuando Cristo es quien gobierna nuestra vida. Y Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Te ha pasado alguna vez de querer cambiar algo y no poderlo lograr? De decir, lo voy a hacer, y pareciera que las buenas intenciones no alcanzan. Está bueno tener una intención, pero las buenas intenciones no alcanzan. Es decir, ¿qué es lo que conseguimos cuando identifico pero no puedo cambiar? Y acá es donde nos damos cuenta cuántos cristianos están confundidos. Lo que logramos es confusión y empezamos a aceptar ciertas ideologías o filosofías de este mundo diciendo, no, pero esto no está tan malo. No, tampoco es así, no seamos religiosos. Y empezamos a aceptar ciertas conductas o maneras como algo natural, pero que va en contra de la cultura de Dios o de los principios y los valores que Dios estableció. Sí, generalmente cuando uno tiene intenciones pero no logra el cambio, entra en confusión, porque no nos entendemos a nosotros mismos y empezamos a decir, no me entiendo ni yo, no sé lo que me pasa, yo quiero hacerlo pero no puedo, me niego, me recluyo, me pongo a un costado, no me puedo entender, así que, y empezamos a confundir. Y es más, nos damos cuenta que hacemos cosas que nos dañan y lastimamos a otros. Pero también cuando solamente hay intenciones, hay frustración. Pablo dice que tiene el deseo de hacer lo correcto, pero que no tiene... Voy a agrandar la letra, disculpen. No, pero este está... Ahí está. Gracias. Pablo dice que tiene el deseo de hacer lo correcto, pero que no tiene el poder. Eso es lo que, miren, ahora que estoy estudiando esto también y algunas cositas, uno a veces piensa que están los recursos ahí. Por más libros de autoayuda o mutua ayuda o lo que te quieras leer, no alcanza. No te da eso el poder para cambiar. Por eso es que hay cristianos de años frustrados y confundidos. Esto nos pasa con las dietas. Arrancamos el lunes, pero el jueves ya no damos más. Y nos comimos un Big Mac así, pero con Coca Light. Cero, Coca cero. Cualquiera esa. Es así la hamburguesa, la papa frita. Coca cero, por favor. ¿Para qué? Tomate la Coca. No pasa nada. Logramos frustración. Es decir, por un lado tengo la motivación, pero no tengo la determinación. Entonces, están buenos los cultos cuando te motivan, hermano, usted puede, levante la llave, diga conmigo, voy a tener mi departamento, voy a tener mi casa, voy a dar, voy a hacer, y salimos todos motivados. Pero no alcanza con la motivación si no hay determinación de cambiar, de identificar.
Y no solamente me confundo, no solamente hay frustración, también hay desaliento. Pablo en esta palabra termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé cuánto, ¿me están entendiendo? Yo estoy siendo claro. Lo que quiero decir, ¿qué es la libertad y cómo podemos cambiar? Hay que identificar, porque si no estamos en ese círculo vicioso de desaliento, frustración, confusión, y empezamos a hablar: mi vida es un fracaso, yo no voy a poder salir adelante. ¿Cuántas veces escuchamos cosas así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no llegamos a cambiar nunca. El segundo principio es recordar las promesas de Dios. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y acá está un poquito la cuestión de este mensaje. La realidad que para poder ser libres y no vivir confundidos, frustrados y movernos en ese ámbito, es conocer la verdad. Y la verdad, hermanos, es una persona y se llama Jesús. La verdad es Cristo. Entonces, para poder ser transformados, como cantábamos recién, necesito un encuentro diario con Cristo hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? El secreto para cambiar no es la fuerza de voluntad. Y con esta te maté. Uno dice: no, ¿cómo que no? Yo pensé que era la voluntad. Es que no es, eso es una parte. Pero no es la fuerza de voluntad, no es una pastillita, ni siquiera tiene que ver con decisiones, tiene que ver, aunque sí, pero tiene que ver con encontrarme con la verdad, con el conocimiento de la verdad, que es Cristo. Yo no sé cuántos de los que estamos acá o los que van a escuchar este mensaje alguna vez, pero la forma en la que pensamos determina la manera en la que sentimos, y la manera de la que sentimos es lo que nos hace actuar. Entonces el problema no está en lo que hago, sino en lo que pienso. Es interesante lo que le estoy diciendo, Yo le aseguro nos puede ayudar muchísimo, pero no porque lo digo yo, es lo que dice la Biblia. Dice en Romanos capítulo 2, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es decir, que la manera de conocer el plan de Dios es cambiando la manera de pensar. No es como el mundo piensa, no es como el sistema piensa, es lo que Dios dice acerca tuyo, es lo que Dios dice de mí, es lo que la palabra de Dios nos enseña, y es por eso que tenemos tantos creyentes confundidos y pueden hacer un montón de cosas que algunos que se paran desde un púlpito le dicen que hagan, porque la gente, los que estamos acá, algunos estamos desesperados para ver cómo puedo salir adelante y hago lo que me digan. Por eso es una responsabilidad enorme estar cada domingo acá. O usted se piensa que es fácil, pero preparar una palabra la prepara cualquiera. Leo un par de apuntes, muchas de las cosas que estoy leyendo, leí apuntes de mensajes que tengo de mi pastor y también hay parte de esto. Entonces preparar una palabra la puede decir cualquiera. Pero lo que creo que Dios está esperando en este tiempo de nosotros es que podamos vivir la plenitud en la verdad de la libertad. Que no es los que dicen ¡viva la libertad! Eso no es libertad, hermano. Libertad es ser libre en Cristo. Esa es la verdadera libertad, la que el pecado ya no tiene poder sobre mí, no tiene dominio sobre mí. Si todavía hay cosas que nosotros decimos quiero pero no puedo, es porque algo se está apoderando o algo le diste lugar al diablo o al pecado en tu vida. Por eso reitero, la forma en que pensamos determina lo que siento, y lo que siento me lleva a actuar. Entonces, si yo actúo de una manera deprimente, es porque me siento deprimido. ¿No? Yo tengo conocidos que me mandan mensajes, estoy mal. ¿Viste? Hasta la respiración cambian en los mensajes. Bueno, porque está mal.
Porque uno exterioriza lo que siente y está mal eso. No, no, obviamente hay momentos. No, no, escúcheme, hay cosas que nos pasan. La mayoría de nosotros intentamos trabajar en las acciones para lograr otra conducta. La mayoría de nosotros atacamos más lo que estamos haciendo que lo que nos está pasando dentro. ¿Me estoy explicando? Lo que digo es que Dios enseña que en vez de trabajar en esas cuestiones, tenemos que trabajar en nuestro interior, en nuestra manera de pensar. Porque tu manera de pensar te va a hacer sentir y te va a hacer actuar. Cuando uno conoce la verdad, esa verdad se empieza a manifestar. ¿Saben en qué? En lo que creemos, en las creencias. Cada cosa que nosotros hacemos, sea buena o mala, se basa en lo que yo creo. Si para mí eso es así, lo hago y eso es de esa manera. Pero en realidad, queridos hermanos, si queremos cambiar nuestra manera de actuar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de creer. Y Dios esta mañana nos quiere confrontar en lo que estamos creyendo. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Porque saben, detrás de cada conducta equivocada hay una mentira que estamos creyendo. Detrás de cada conducta equivocada hay una mentira que estamos creyendo. Y el diablo es el padre de mentiras. Y el diablo va a venir para robar, matar y destruir. Nunca te va a tirar a lastimar. Te lo voy a lastimar un poquitito. No, nos va a tirar a matar. Por eso yo creo que en este tiempo que nos hemos determinado a buscar más del Señor, a buscar más del fuego de Dios, el enemigo va a decir, ¿se va a quedar quietito? No, va a decir, ahora vas a ver. Y va a empezar dardos de fuego. Pero el Señor está con nosotros. Y Él quiere trabajar en nuestro interior para que seamos ese ejército que podamos enfrentar lo que viene por delante. Entonces, lo tercero y último, para poder cambiar, necesitamos identificar el problema, necesitamos aceptar también el proceso que Dios va a usar para cambiarnos. Y quiero terminar con esto porque con identificar el problema y creer en las promesas de Dios, esa es una parte. Lo identifico, ahí está, sí, me pasa esto es lo que siento, con esto estoy trabajando ahora. ¿Qué dice Dios? Que si yo lo conozco a Él, entonces yo puedo ser libre. ¿Y qué necesito ahora? Aceptar el proceso para el cambio. Aceptar el proceso para que haya un clic en nosotros. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Todo el tiempo van a haber cosas. ¿Y qué es aceptar ese proceso? Reconocer que la raíz de mis problemas no son mis conductas, es el pecado. Pero pastor, me está diciendo que soy pecador. ¿Somos pecadores redimidos o alguno tal vez todavía no? Está sentado acá, pero eso lo sabrá usted. Pero necesito entender que la raíz de mis problemas no tiene que ver con la conducta. ¿Vieron cuando uno dice, mirá, es un mentiroso, mirá, fuma, mirá, toma alcohol, mirá lo que hace? Es que ese no es el problema, ni el alcohol, ni que fume, ni que mienta. Ese no es el problema. Esa es la consecuencia de que el pecado se apoderó de esa persona. Que es distinto. Entonces nosotros juzgamos según lo que vemos. Mirá cómo se viste, mirá lo que hace, mirá lo que dijo. Hermano, acaba de insultar. Algunos se ofenden, algunos se van, otros se quedan. Pero ese no es el problema es el pecado. Siempre en la historia de la humanidad el problema fue el pecado. ¿Qué es el pecado? Como les dije, pecado no es... Y si usted va a decir, Martín se volvió loco, no. Pero el pecado no es drogarse, ni alcoholizarse, ni fumar un cigarrillo, ni mentir. Esos son los resultados de vivir en el pecado. Porque el pecado es una actitud de vida en la cual nos hacemos cargo. Y escuche esto es duro. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos la capacidad si decidir vivir en el pecado o vivir la libertad que Cristo nos ofrece.
Pero ¿recae sobre nosotros la responsabilidad? Sí, en el sentido de si le reconozco, ¿qué debo cambiar? ¿Cuál es mi problema? La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Saben lo que digo? Hacemos todo peor cuando no reconozco, cuando no identifico lo que me está pasando. Agravamos la situación, es como tirarle a un fuego nafta. No, no pasa nada. El primer paso para ser libres es reconocer nuestro problema, pero también entender que Dios quiere cambiarnos. Cuando Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente después, porque ahí pareciera que termina ese romano y decir, estamos en el horno. Y ya termino, y me ayuda Brenda, por favor. Pero Pablo termina diciendo, pero gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pablo está diciendo, ahora Dios tiene el poder que nos falta a nosotros para poder vivir en libertad. Por eso, hermanos, a veces Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La consecuencia de vivir en pecado, por más que vengamos a la iglesia, es la muerte. Es una eternidad sin Cristo. Y no podemos dejar de velar en este sentido. A veces queremos que algunos los queremos animar, dale hermano, usted puede, pero se imagina si ve una gaviota tirada en la playa y está muerta y le dice, dale, volá. Por más que le diga volá, lo que necesita es vida. Y la vida es Cristo. La vida es Cristo. La vida es Jesús. Y en medio de toda esta oscuridad que nos toca vivir, Jesús dijo, la verdad os hará libres. Y luego en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Por eso necesitamos, y termino, comprometernos en serio con Jesús. Yo no sé con qué cosas estás luchando en este tiempo y que te preguntás, ¿qué es la verdadera? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es realmente vivir libre? ¿Es lo que me están diciendo ahora, viva la libertad? No, eso no es la libertad. Ni lo otro, ni lo de ahora. La libertad es conocer a Jesús. Y la palabra de Dios, el que se crea, dice, el que se crea que está firme, mire que no caiga. Dependemos de Jesús. Nuestra vida está escondida o debería estar escondida en Cristo. Entonces, esta es la base para cambiar de verdad. Poder poner toda nuestra vida en las manos de Jesús. Y yo te digo, si ya probamos con tantas cosas, ¿por qué no ponemos nuestra vida en las manos de Jesús? Hoy nuestros jóvenes sufren, los adultos sufren, no sabemos qué va a pasar en el futuro, si vamos a poder pagar, si vamos a poder salir adelante, qué vamos a comer mañana, qué va a suceder, el mundo está colapsado. Cristo es la verdad. ¿Por qué no le damos lugar a Jesús en nuestra vida? La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es la libertad? Es vivir como Cristo nos enseña. Voluntariamente acepto la voluntad del diseñador, de mi creador. Entonces recuerde, para vivir en libertad, identifiquemos el problema, tomémonos de las promesas de Dios y aceptemos realmente el proceso para el cambio.
No te quedes con lo mismo que hiciste hasta ahora, que tal vez no funcionó. Dios quiere ser el dueño de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Yo no sé, pero alguna vez a mí en la vida me pasó de estar cansado, de estar siempre en el mismo lugar, intentar y estar siempre en el mismo lugar, hasta que en algún momento un clic tuvo que haber en mí. Y no importa las circunstancias, no somos de los que abandonamos ni de los que retrocedemos. Ser feliz va a ser una elección. Y Dios nos da esa posibilidad. No significa que tengamos momentos en los que vamos a llorar, en los que vamos a sufrir por cosas que nos pasan, decisiones nuestras o de otros que nos afecten. Eso nos va a pasar. Pero que no nos pase que abandonemos, que tiremos la toalla y que cambie nuestra manera de pensar. Hoy podemos acercarnos a Jesús y poder vivir la libertad que Cristo nos ofrece. Así que quiero animarte a que te pongas de pie por un momento para ya casi terminar esta reunión. Los que están en sus casas también, por un momento, inclinar su rostro para no distraernos. Yo sé que parece un mensaje casi evangelístico para los que nunca escucharon de Jesús. Mi pastor siempre me enseñó y me dijo: Martín, vos no des nunca nada por sentado. Y lo tengo como un principio en mi vida. Yo no sé cuál es la lucha que hoy los que estamos acá estamos viviendo. ¿En dónde fue que perdiste algo de tu vida, que no estás disfrutando la libertad en Jesús? No hay plenitud. La libertad es Cristo. La libertad es una persona, la paz es una persona. Pero tal vez hasta ahora te estabas equivocando la manera, el rumbo para cambiar y modificar ciertas cosas en tu vida. Y trabajabas más en las consecuencias que en la causa. Por eso, por un momento, a mí me gustaría, antes de terminar, yo sé que todos aquí tenemos situaciones por resolver, pero déjame decirte, es Cristo. Es Cristo. Él es la verdad. En Él vamos a experimentar la verdadera libertad. Él es tu plenitud. Y si te sentís como agobiado, si te sentís que ya pareciera que las fuerzas se están acabando y recién empezamos el año, en realidad continuamos. Pero siempre que empieza un nuevo año nos renovamos en las cosas y decimos, nos ponemos metas, objetivos, propósitos. Pero ¿qué te parece si por un momento, antes de todo eso, de todo lo que querés cambiar o lograr, ¿por qué no nos fijamos un poquito en cómo está nuestra manera de pensar? Y yo quiero invitarlos. A mí me gustaría que toda la iglesia, por un momento, antes de irse, antes de que vaya al buffet y comparta con los jóvenes, pero un minuto, que nos tomemos muy en serio ser la iglesia. Somos la iglesia.